Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos y como siempre les digo, por abrir su mente y su corazón. Hoy nos acompaña esta hermosa mujer, Nora Beltrán, que nos va a hablar sobre emociones y felicidad, cómo gestionar las emociones. Los seres humanos todos los días tenemos diferentes emociones y vivimos como en una montaña rusa. Está la rabia, la ira, está la alegría, están los celos, una cantidad de circuitos o de químicos que van por nuestro cuerpo haciendo de las suyas. Entonces, cómo aprender a gestionar las emociones para que seamos más productivos, más saludables, más vitales y en conclusión, para que vivamos mucho más felices. Norita, bienvenida, gracias por estar con nosotros y por separar siempre estos espacios en tu agenda. Dianita, yo fascinada de estar contigo y de poder compartir con toda tu audiencia linda estos temas tan profundos y tan necesarios, más ahora donde la depresión y la ansiedad manejan porcentajes absolutamente grandiosos, grandes, en todos los procesos de enfermedad mental y de salud. Porque ahorita estamos viendo tanta enfermedad mental, tanto conflicto mental, hay tanta depresión como tú lo dices, tanta ansiedad, tantos ataques de pánico. Ahora la salud mental realmente es, entre comillas, un problema. Sí, así es, y parte de todo esto que nosotros hacemos desde el punto de vista comportamental y conductual es entregar herramientas a las personas, a todos nosotros, para que podamos realmente tener un psicólogo de bolsillo que te ayude, de cosas a la mano que pueden hacer que se evite que avancen asuntos más profundos. Así que va a ser maravilloso todo lo que vamos a compartir el día de hoy con todos ustedes, contigo. Y bueno, pues aquí estoy. Aquí estás para responder a todas estas preguntas que te tengo. Aquí. Tan bella. Norita, ¿cuál es la diferencia, primero que todo, entre una emoción y un sentimiento? Bueno, las emociones son procesos naturales, primarios, que surgen automáticamente. Esas son las emociones. Emociones tales, hay emociones como primarias y otras que se pegan así como los arbolitos, las ramas se les pegan a las principales, como muy bien las nombraste, la ira o el enojo, la tristeza, la alegría, la vergüenza, la sensación de injusticia, La culpa. el miedo. Bueno, viene la culpa, vienen muchas otras que van ahí, hay muchas clasificaciones, los científicos hacen muchas clasificaciones al respecto, sin embargo ellas son las principales, son naturales, y por favor tener en cuenta esto, son naturales. Es natural que sienta yo enojo, es natural que me sienta que hay justicia, es natural la tristeza, es natural. Solamente que si ellas demoran más de 3 minutos, Ahí es donde se puede considerar, decía uno de mis maestros, una patología, porque tú sigues sobre lo mismo y no la gestionas, que es donde vienen los sentimientos. Porque los sentimientos es la manera como tú percibes esas emociones que se presentaron. Entonces esos vienen a través de pues, los sentidos. ¿Qué sientes? Si te das cuenta, y pues todos lo sabemos, la ira para alguien es diferente que para otra persona. La siente en un sitio diferente de su cuerpo. La injusticia dice, no, es que siento que mi cuerpo vibra, que mi cuerpo... Y otro dice, no, cuando yo siento la injusticia, ¿cierto? Me da dolor de cabeza o me da dolor de estómago. O sea, para cada cual los sentimientos se manifiestan de manera diferente en su cuerpo. Y esto es según a cómo interpretes esa emoción o ese sentimiento. Perfecto, lo dijiste perfecto. Digamos que los sentimientos son más conscientes que una emoción que es natural. Y entonces es como la percepción que tú traes al respecto de ese evento o acontecimiento que ha ocurrido. Sin embargo, ok, espérate un momentico. Los sentimientos que vienen a mí son diferentes a los que aparecen en otra persona. Por eso cuando trabajamos sobre ello, vamos generando rutas neuronales que nos permiten poco a poco ir siendo mucho más concretos y mucho más claros y mucho más perfectos, digamos, en el buen sentido, para manejar esas diferentes emociones. O sea,
en el momento que yo empiezo a gestionarlas de manera consciente, con herramientas, ejercicios, con conocerme a mí misma o a mí mismo, pues yo podré afrontar situaciones de la vida. Ahora, como decimos, el sufrimiento siempre va a existir. Entonces la gente me dice, ay no, ahora, pero si tú eres lo positivo. A ver, las cosas, el dolor se va a presentar, las situaciones extremas se van a dar. Yo no puedo pensar ni siquiera por un instante en querer controlar todo a mi alrededor. Ese es uno de los asuntos más fuertes a solucionar, que lo vamos a hablar o a revisar, que lo vamos a ver más adelante con herramientas que te vamos a compartir. Si quieres ser feliz, es tu decisión. Y es que con seguridad el ser humano que intenta controlar sus sentimientos, sus emociones o lo que pasa afuera, pienso que es el que más tiende a sufrir. Una cosa es gestionar, como claramente lo decíamos ahorita, porque es que el control se nos sale de la mano, ¿verdad? De las manos. Sobre todo el control de las emociones, más sí el manejo de los sentimientos o de las percepciones que tú tienes con respecto a las circunstancias que ocurren en tu vida. La gente hace cosas y yo me conecto o no me conecto con esas cosas que hacen. ¿Pero por qué? Porque me despiertan alguna herida o porque mi interpretación frente a ese hecho es la que me hace sentir de alguna manera, ¿verdad? Exacto, perfecto. Entonces no es con lo que la gente me haga, es lo que yo percibo acerca de lo que la gente hace. Por eso es importantísimo sanar las heridas. ¿Qué pasa cuando tú sanas las heridas? ¿Qué pasa cuando tú te das cuenta de lo que ocurre dentro de ti, cuando lo haces consciente? Mira, por todo lado tienes ganancia. Vas a ser más productivo en tu trabajo. Vas a ser eficientísimo en cualquier labor que tú hagas. Vas a ser mejor pareja, mejor persona, mejor hijo, mejor ciudadano para el mundo. Vas tú a ser sobre todo más saludable, sano. ¿Qué hacemos sin la salud en la vida, Dianita? Nada, puedes tener todo el dinero del mundo y el amor ahí a tu lado, pero no haces nada. Entonces, ¿qué te parece, Dianita? Me he encontrado con unos personajes en este mundo de la investigación científica al respecto de cómo es que funciona. A mí me encanta entender, yo no soy como de las que entiende tan fácilmente sin fundamento profundizar. científico. Sin profundizar, o sea, me parece fascinante. Igualmente no es que se vaya uno a una sola línea, sino me parece muy interesante conocerme y conocer cómo es que funciona mi cerebro y cómo es que funcionan todos estos mecanismos. De acuerdo contigo. Entonces, cuando decimos que estas emociones son naturales, innatas, es que se genera una fisiología y una química y una biología, una cosa ya dentro de mí, que yo digo, caramba, todo eso ocurre. Y si yo pongo de mi parte, entonces es posible que toda esa química y todo esto que ocurre adentro de mí, pues yo lo pueda manejar y pueda generar otras sustancias que permitan que yo esté más saludable en todos los sentidos, físico, mental, emocional y espiritual, por supuesto. Y eso lo podemos poner sobre la mesa con un ejemplo. Pues cómo es tu vida cuando constantemente te sientes en alegría, satisfecho, sientes placer con la gente que estás a tu lado por tu trabajo, y cuando el otro escenario, cuando te mantienes iracundo, mal geniado, peleando por todo, alegando, como decimos en Colombia, todo el tiempo. Imagínate cómo funcionan los químicos de tu cuerpo con un escenario y con el otro. Bueno, entonces la responsabilidad nuestra como seres humanos es la siguiente. Me encontré un dato. El cerebro humano, ¿cómo te parece que su primer objetivo, es más, su objetivo no es ser feliz, su objetivo es sobrevivir? O sea, eso no fue que nos crearon y dijeron, ay, para que seas feliz. El cerebro humano está hecho para que tú sobrevivas, ya, no para ser feliz. Por lo tanto, eso, como tú dices muy bien en tu programa, es una decisión que corresponde a esa zona frontal nuestra, esa zona cortical que como seres humanos tenemos. Eso es... Si partimos de esa base, entonces sí, señores, tenemos un trabajo muy interesante en esta vida, porque tenemos que crear una ruta neuronal de felicidad a través de la gestión de emociones, de las situaciones que se nos van a presentar constantemente. Me encontré un personaje que es un psicólogo conductual cognitivo, que es el doctor Jordan Peterson. Él dice una cosa, mira, tus emociones se ven alteradas con el caos que hay alrededor tuyo, con el desorden que hay alrededor tuyo.
Entonces tú dices, pero ¿cómo? Y dices, sí, si tu mente y tu espacio anda en desorden, tus emociones Se desordena. claro, entonces, y si no puedes gestionar, mira, entonces él nos enseña una herramienta, bueno, muchas. Él, digamos, su teoría es acerca del caos y el desorden. Si tú andas en caos mentalmente, si andas en caos con relaciones no claras, si andas en caos con negocios no claros o con preguntas abiertas, muchas, si andas en caos porque no tiendes la cama, un libro que se llama 12 reglas para vivir dice lo primero que tienes que hacer es tender la cama, punto. Si no eres capaz de tender la cama, ¿cómo vas a cuidarte a ti mismo y cómo vas a cuidar a alguien más? Ese es un asunto que tú puedes resolver fácilmente. Sí, y cuando lo resuelves, tú te sientes limpio, te sientes bello. Y él conjuga esto con la belleza, ¿sí? La belleza, es decir, si tú tienes un ambiente armonioso, la belleza está dentro de ti, por lo tanto, la ira no se va a expresar tan fácilmente, ¿cierto? La sensación de injusticia no porque estás viendo unas flores que colocaste, o un cuadro de la naturaleza que colocaste en tu cuarto donde tú dices, wow, qué belleza. O sea, te despiertas con esa mirada. Fíjate que estamos abordando otra línea diferente a la gestión de emociones común y corriente que normalmente encontramos pues por ahí escrita de otra manera. Entonces, ¿cómo te parece? Así que esa es una tarea para todos ustedes. Empezar a tender la cama. O sea, mira, un acto tan sencillo, tan básico como tender tu cama al levantarte. Eso hace que tengas muchas cosas en cuenta, que tengas una disciplina, que tengas un orden, que sientas tu espacio de otra manera. Es que mira que aparentemente son como cosas muy simples, pero mira la profundidad que tiene. Es como que tú puedes tener quien te tienda la cama, pero tú lo puedes hacer. Es como empezar el día nuevo limpiando todo ya, pero tú lo haces de manera consciente. Bueno, fíjate, son ejercicios muy sencillos. Al primero. Bueno. Luego me encuentro un personaje que se llama el doctor Gabor Maté, que él es un psiquiatra, ¿sí? Y como psiquiatra, pues ellos hablan de los traumas, que un trauma es algo sencillo o más grande que haya ocurrido en la vida. Dice, tú no solucionas las traumas que has tenido en la infancia o estás teniendo ahora, tu cuerpo lo va a solucionar. Es a través de la enfermedad. Cuando no hablas de lo que te atormenta, de lo que te hace sufrir. Exacto. Entonces la gente dice, no, pero es que yo no tengo un psicólogo, háblale a una planta, háblale a tu gato. Estoy hablando de... Es una terapia. Claro, una terapia. Claro. Háblate al espejo, dilo. Y otra cosa que yo les cuento, les digo, vamos a hacer una tarea. Y la tarea que me encanta, tú sabes, hemos compartido aquí temas contigo de mapas mentales y todo esto. Que se pasen mapas mentales, hágalo, y el que no, solamente anote con su mano, con su manita, escriba. En jeroglífico para que nadie se dé cuenta. Escriba su secreto más profundo, el que no le has contado a nadie, lo que tienes guardado allá, lo que hiciste, el lado oscuro que tienes. Escríbelo, escríbelo, escríbelo. Y dice el doctor Gabor Maté, entre muchos de los ejercicios que él maneja, es escríbelo todos los días, siéntate 10 minutos y dices, oiga, ¿cómo yo reaccioné hoy ante las emociones que tuve en el día? Esa es una misión. Y la otra misión es, escribe esos secretos. Después lo puedes ofrendar pues al fuego, o lo puedes romper, o lo puedes enterrar, lo puedes enterrar, lo que quieras. Norita, ¿por qué es tan importante escribir esa conexión de la mano con el cerebro? ¿Qué es lo que hace en el cuerpo? Estábamos hablando del manejo y la gestión de las emociones a través de reconocer que el cambio de percepción en tus sentimientos hará que tú gestiones la emoción. Cuando tú escribes, eso se vuelve consciente, se vuelve más cortical, se vuelve más frontal. El escribir te conecta inmediatamente y te precisa. Te precisa, te conecta y te libera. Claro, además de eso. Claro, porque es que tú lo hiciste consciente, porque la mayoría de las personas dicen, ay, no, eso no es importante. Todo es importante. Es más, cuando tú ves a alguien y sientes que esa persona no te cae bien, tú dices, ok, aquí hay algo que no sé qué es. Pero en la noche tú dices, ¿por qué? ¿Qué fue lo que me sonó aquí en mi cuerpo? ¿Qué me despertó? Sí, ¿qué me despertó esa persona, esa cara, ese rostro, esas cejas, esa sonrisa o lo que sea? Cuando ocurre eso, algo está pasando dentro de ti. Entonces uno está atento como cuando uno es un inspector Gadget, o sea, un detective. Tú vas anotando y eso te va sanando, te va curando. Qué bonito, mira qué sencillez
en las terapias que nos proponen estos grandes psiquiatras y personajes psicólogos y que podemos hacer sin necesidad, porque hay gente que dice es que yo no tengo plata para ir a donde un psiquiatra, Exactamente. es que yo no tengo dinero para hacerme una terapia personalizada. Hace poco le escuché a Tony Robbins, hasta los más grandes necesitan ayuda y es que todos necesitamos Todos. ser escuchados, porque si no nos vamos atragantando, nos vamos Guardando. tragando todas esas emociones, esos sentimientos Todos somos humanos. y nos terminamos naturales. enfermando, como tú dices. Hay otro personaje que se llama el doctor Van der Kolk, que es psiquiatra también. Bueno, él trabajó con cosas más profundas de traumas y todo esto, pero me parece tal sencillez lo que él maneja y dice, mire, todo se guarda de nuevo en el cuerpo. O sea, lo que encuentro en todo es que todo vuelve al cuerpo. O sea, todo se guarda y se llama el cuerpo lleva la cuenta. El cuerpo te lleva la cuenta de todo lo que pasa. Y entonces, ¿sabes qué él ofrece y qué él dice? Para hacértelo sencillo, porque esto es una extensión impresionante de todo lo que él nos comparte y dice, mire, esos flashbacks, eso que de pronto tú piensas que lo olvidaste y te llega en un momento cuando hay traumas muy fuertes, lo que ocurre es que la persona desconecta la zona límbica, donde está la amígdala, con la zona frontal. Ellos dicen, a través de diferentes actividades tú puedes volver a reconectarte en ese recuerdo que tienes con la zona frontal para que tú puedas hacer el trabajo sobre eso, sobre la gestión de las emociones. Entonces dice algo maravilloso que me encanta y dice, haz ejercicio, baila, haz pintura, haz qigong, haz tai chi, muévete, toca un instrumento, baila Norita. solo, baila desnudo solo, o sea, muévete. O hasta muévete. barrer o trapearte, Sí, lo que sirve, quieras. porque estás moviéndote. Sí, pero estás haciéndolo de manera consciente. Eso te va a ayudar a reconectarte porque hay cosas que son demasiado duras. Y lo más importante es que el doctor Van der Kolk dice, si tú lo haces, o sea, imagínate este tipo que se sube en los escenarios más grandes y le dice a la gente, es el super psiquiatra de no sé cuántos títulos, de no sé cuáles universidades, Harvard, se para y dice, a ver, ¿quiénes tocan la guitarra? ¿Quiénes dibujan? ¿Quiénes hacen yoga? Entonces dice, ¿qué le pasó? Pues desde la ciencia, la manera en que tú puedas reconectarte es a través de todas estas actividades. Maravilloso. Claro, ¿cierto? porque estás también enfocando tu atención en una Exacto. actividad. Tu mente en ese momento no tiene la capacidad de irse para otros lugares, al Exacto. pasado o al futuro. Exacto. Si quieres ser feliz, es tu decisión. Un último abordaje para el día de hoy que te traigo de un personaje que escribió un libro que se llama El algoritmo de la felicidad de Mo Gawdat. Oye, imagínate, eso me encantó porque ya sabemos sentimientos, emociones, ¿no? Y él dice, ¿qué es la felicidad? La felicidad es igual o mayor a la percepción de los eventos o situaciones que se presenten, menos las expectativas que tienes de ellos. A ver, vamos a explicarlo más sencillo. Yo me voy a un viaje, ¿sí? Y en mi mente, o sea, el evento es el viaje. Nos vamos para un viaje. En mi mente tengo una gran expectativa, y la expectativa ¿cuál es? Pues que nada, voy a disfrutar del sol, de la playa, del viento y bueno, vamos a estar felices allá todos. Y resulta que llegaste a la playa, al viaje y apareció el huracán. El huracán. Y entonces empezó la lluvia. Recogieron todo en la playa y te dijeron, de hecho es un caso de la vida real, y te dicen, guárdense todos, los vientos son súper tremendos, no, o sea, guárdense todos. ¿Qué pasa? Yo tenía una expectativa, la expectativa no va a poder ser, es imposible controlar todo según uno. Entonces, ¿qué pasa? La expectativa fue muy grande. ¿Dónde sufres? Donde tú dices, no, y yo que pagué todo esto, y yo que hice todo esto. Pues no, resulta que, dice Mo Gawdat, ¿cómo gestionas tú la felicidad? La gestionas cambiando, modificando tu expectativa. Inmediatamente, y eso es una ruta neuronal que hay que construir en el cerebro, que se llamará resiliencia, que se llamará aceptación, y que en qué consiste aquí. Ok, bueno, ni modos, está ocurriendo esto. Vamos a hacer juegos de mesa, vamos a leer más, vamos a ir al restaurante que queda aquí en el sitio donde estamos, vamos a aprovechar el tiempo. Es que tú cambies. Entonces la felicidad, si tú logras cambiar la expectativa, mejorar la expectativa, modificarla, estarás haciendo un cambio y una gestión de emoción absolutamente impresionante. Entonces él dice, cuando estamos en esta situación,
una manera de entrenar el cerebro maravilloso es hacer el diario de la gratitud. Y es que hay muchos diarios, muchas maneras, pero uno muy sencillo es, cada que te levantes, agradece en el presente lo que tienes. Agradecelo, 3 cosas, todo. Y si vas por ahí, agradece. Agradezco estar contigo, agradezco estar con todo tu equipo, agradezco estar con mis hijos, agradezco estar en esta vida con esta salud que tengo, agradezco que puedo ver. O sea, agradecer, porque el tiempo presente es lo más importante. Y recuerden, no es controlarla, no es evitar las emociones, es gestionar las emociones. Estas herramientas espero que las puedan poner en práctica, que estoy segura que todos ustedes son así como súper pilos, como decimos en Colombia, y proactivos para que pues logremos ser mucho más felices. Sabes, me encanta hablar contigo, aprendo mucho siempre que nos sentamos en estos espacios tan cómodos y tan deliciosos. Gracias, gracias siempre por estar y que sean más veces. Te necesitamos mucho más aquí en este diario. Muchas gracias a ti. Nos vemos pronto, sean felices. Siempre bienvenido. Sí, gracias. Porque ser feliz es una decisión literal y contundente. Besos para todos y gracias por acompañarnos y por hacer parte de esto. Recuerda que